Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a hablar del caso de Pinjas, mis amados Ajín. En la parashá Pinjas, válgame la redundancia, los asuntos internos de la parashá a la luz de la Kabbalah. Mis amados Ajín, la parashá describe en esta ocasión la recompensa de Pinjas, la recompensa que Pinjas recibió por su completo acto del celo. Y está llena de pistas para el trabajo espiritual que debemos realizar usted y yo, especialmente, Misajín, para distanciarnos de las falsas imaginaciones y avanzar hacia la acción pura por el bien del cielo y por el bien de nuestra Neshama. Acto completo, Misajín. Pinjas cometió un acto de celo y tuvo un éxito rotundo. Esta fue una gran innovación. Misajín, el celo suele ser muy peligroso, sobre todo si implica derramamiento de sangre, como en esta ocasión. Pinjas Misajín asesinó a un líder tribal en Israel. Si no hubiera actuado con integridad, habría sido procesado por asesinato. Esto es lo que implica que Pinjas, quien estaba completamente sano en su cuerpo, tomara una lanza en la mano. No tuvo ninguna vacilación personal al respecto, nada egoísta. Todo fue por el bien del cielo, para evitar la profanación del pacto. Por lo tanto, Misajín, en la parashá anterior, el nombre del jefe de la tribu de Shimón no se escribió en absoluto, para indicarnos, Misajín, que el acto no fue personal. Misajín, la parashá anterior describió el acto de Pinjas, y en esta, Misajín, leemos sobre la recompensa que recibió por su acto sagrado. La Torá menciona, Misajín, no solo su acto en sí, sino también su éxito, que se expresa en la recompensa que recibió. El rabí dice que este fue un acto excepcional. A veces, Misajín, las cosas deben hacerse bajo la forma de una ley, pero esta también debe ser con misericordia, con Rajamín. Pinjas, Misajín, se vengó solo del pecado en sí, no de quien lo cometió. El pecado, Misajín, traicionó toda la Kedushá, toda la santidad del pueblo de Israel. La perfección que alcanzó significó que incluso después de eso, nunca fallaría en este asunto, en la ruptura del pacto. Quien derrama sangre por Elohim debe ser 100% puro durante toda su vida, sin caer en ninguna transgresión, ni siquiera en la contemplación de un pecado pasado. Misajín Pinjas tuvo éxito, porque era completamente puro y actuó solo por Elohim. Con un corazón puro, logró cancelar la plaga y unificar a todo Israel. Misajín, el hecho de que se le prometiera un sacerdocio eterno por todas las generaciones es una señal de que era puro para todas las generaciones. Desde la perspectiva de la halajá, un Cohen que asesina, incluso accidentalmente, está descalificado para el sacerdocio. Pero aquí, Misajín, la Torá nos revela algo maravilloso. Pinjas, un hombre común de la tribu de Leví, comete un asesinato y recibe el sacerdocio eterno. El Boreolán examina el corazón y los riñones.
y ve la verdadera naturaleza de cada persona y de cada obra, Misajín, para que medite en esas palabras. Veamos la herencia por generaciones. Herencia por generaciones. Misajín, la parashá menciona todas las festividades del pueblo de Israel, y dentro del acto del celo de Pinjas también hay una alusión a la festividad de Hanukkah. Aunque no es una festividad de la Torá, la sagrada or de la vida, la luz de la vida, dice que Pinjas está conectado con Hanukkah. ¿Cómo está eso? Bueno, y que esto nos muestra la influencia de su acto en todas las generaciones. Misajín, el milagro de Hanukkah también fue causado por el celo de Pinjas. Un pequeño grupo de Cuanín de la familia de Hasmonea, que se lanzaron contra todo el imperio griego y todo lo que éste representaba. Aquí el rabino explica que lo que les dio el poder para realizar este acto de celo fue el acto de Pinjas. Misajín, cuando una persona revela poder en el mundo por primera vez, otros pueden venir y ejecutarlo. Este es un mensaje muy importante, Misajín, para nuestra generación, porque somos la última generación. Misajín, todos los grandes hombres de Israel ya nos precedieron y trazaron el camino. La bondad de Abraham vino, el heroísmo de Isaac, el liderazgo de Moshe, el celo de Pinjas, etcétera, etcétera. Misajín, todos los poderes ya están ahí. Solo nos queda conectar con la esencia de las acciones de los primeros y actuar para cambiar la realidad. Así que en vez de que esté allí en Netflix o mirando el chisme, busque la conexión entre estos patriarcas. Misajín, la conexión entre Pinjas y Hanukkah es evidente a las insinuaciones. Así como Pinjas recibió un sacerdocio eterno por generaciones, así también los jasmoneos inmortalizaron el acto de la menorá por generaciones en Hanukkah. Misajín, Pinjas representa las letras de Nes Pa, el milagro del aceite. Nes Pa, el milagro del aceite. Todo está en las insinuaciones y todo viene a mostrarnos el enorme poder de cada persona en Israel para así realizar acciones que cambian la faz de este Olán para siempre. Fuego contra fuego, Misajín. Está escrito, Misajín, que cuando nació Pinjas, él pensó que compartiría esta alma. El sacerdocio para siempre intenta manar donde hay un alma elevada, donde hay mucha or. Misajín, en cualquier caso, la madre de Pinjas era hija de Putiel, quien engordaba terneros para la idolatría. Y por lo tanto, Hasatán pensó que compartiría con el niño, pero las cosas no salieron bien con Pinjas. Así que dijeron Hazal. Satanás infundió orgullo en los corazones de Nadá y Abijú y causó sus muertes, ¿recuerdan? Que entraron con este orgullo, el fuego extraño, en el lugar Kadosh de los Kadoshin, el lugar Kadosh Kadoshin. El rabí explica que cuando Pinjas vino a arreglar el fuego extraño, también tuvo que lidiar con el fuego.
pero transformarlo en el fuego de la Kedushá, de la santidad. Su acto fue lidiar con el fuego, con las leyes, con el heroísmo. Y aquí las raíces del acto de matar, aunque esto parece ser cierto según el texto de Pinjas, no actuó precipitadamente, ni con prisas, impulsado por un arrebato de ira. Era muy reflexivo, profundamente pensativo y devoto. Está escrito Misajín en los Tejilín, que dice, y Finés se levantó y reprendió, y la plaga cesó, en el Tejilín 16, verso 30. Misajín, en la oración es necesario saber conectar una cosa con otra y construir un edificio de una sola planta. Enejá. Se necesita, Misajín, consideración y concentración. Pinjas sopesó cada detalle y luego hizo lo que hizo, con la ayuda del fuego de la Kedushá. Finés corrigió el fuego extraño de Nadá y Abihu. Nadá y Abihu. Reparación en el lugar del daño. Aquí, Misajín, los sabios, los jajamín, dijeron que donde se encuentra el arrepentido, no se encuentra el verdaderamente sadik. Esto está en el Tratado de Brajó. Misajín, la vasija preciosa, dice que el arrepentido es la misma persona, en el mismo lugar. Esto significa, Misajín, que quien corrige debe de estar en el mismo lugar del pecado. ¿Se da cuenta? Medite ahí. En contraste, una persona sadik no puede estar en tal lugar, porque nunca ha estado ahí. ¿Me explico? El arrepentido ya ha vencido y puede estar en el mismo lugar, y Elohim puede vencer de nuevo para corregir este asunto. Isaquín, según está Gemara, esto significa que el arrepentido debe de volver a estar en el mismo estado de pecado para corregir. Si es así, Misajín, Pinjas, quien debe corregir las acciones de Nadá y Abihu, debe actuar de la misma manera. Nadá y Abihu ofrecieron fuego extraño, lo cual yo no te ordené, dice el Boreolán en Vayikra 10:1. En el caso de Pinjas, Misajín, mientras Moshe y el pueblo lloraban, Pinjas recordó la halajá sobre cómo actuar, de cómo actuar. Cuando dice todos los arameos envidiosos le hacen daño y no actúan de esta manera. Misajín también actuó de la manera que nadie practica así. Actuó de la misma manera que Nadá y Abihu. Sin embargo, Misajín, en sus acciones creó un gran fuego de Kedushá que repararía el fuego ajeno. Pinjas trajo un fuego de santidad, un celo por el cielo, un celo por el Boreolán. Este es el fuego que reparó el fuego, que no te ordené. Cuando dice ahí que no te ordené. Misajín, para reparar el pecado, uno debe de entrar en el estado de pecado. Dice el rabino, para esto se necesita emuná, una fe simple, y que sea un arrepentimiento simple. Misajín, una reprimenda completa. Una reprimenda completa. De esto aprendemos, Misajín, a aprender una gran moraleja para nuestras vidas. Quien reprende a su amigo, quien quiere corregirlo, debe de ser completo en lo que reprende. ¿Me explico?
como ya escribimos al principio. De lo contrario, Misajín puede despertar censuras contra esa persona, irritarla y solo herirla. El Rabbi Nachman dice que esto levanta un mal olor al cielo, es decir, Misajín, levanta censuras. Si reprendes a alguien solo por reprender y no para ayudarlo verdaderamente, esta reprimenda, Misajín, tampoco será escuchada. Misajín, en tal situación, los sentidos de una persona se cierran. Este es un acto de nivel de aceptación de la reprimenda. Misajín, incluso Moshe no reprendió al pueblo a pesar de todas las dificultades. Una pregunta. ¿Cuándo lo reprendió? En Devarim, Misajín, antes de separarse de ellos. Y esto fue solamente para beneficiarlos, para un beneficio general. Misajín, todas las plagas que una persona ve, excepto sus propias plagas, tratado de Negein. Es más fácil, Misajín, para una persona reprender a otro que verse a sí misma. Misajín, cada persona tiene un mecanismo de defensa, una pantalla que le hace verse a sí misma en perfección y en contraste ver las faltas de los demás. Por eso, Misajín, también se dice, la mente que rechaza, se rechaza a sí misma. Esto está en Ramban, Sefer Kedushah. ¿Qué significa esto, Misajín? Bueno, antes de reprender, antes de rechazar a los demás, es mejor que miremos dentro de nosotros y no reprendamos solamente a nosotros mismos. ¿Sí? Te lo voy a repetir. Es mejor que miremos dentro de nosotros y nos reprendamos nosotros mismos. Mensajín, debemos observar que todos los defectos que vemos fuera de nosotros son la forma en que el Boreolán nos muestra nuestros propios defectos. Recuerden que la otra persona es el espejo de uno mismo. El Kadosh Ari dijo que los reprendedores han desaparecido de la tierra. ¿Cómo está eso? Y que esto sucedió hace más de 400 años. Misajín, estamos obligados a corregirnos a nosotros mismos y no a corregir a los demás. Misajín, el cambio hacia la reparación, Misajín, todos tenemos cosas que arreglar. La Torah nos enseña que la ley no es definitiva, sino que se encuentra en su raíz. Misajín, para arreglar algo que está roto, debe de ser elevado a su raíz. Si una persona tiene una mala cualidad, como el miedo, por ejemplo, miedo por la salud, por el sustento, por los hijos, esto hunde una vida, hunde su vida. Misajín, esto se llama miedo a lo sublime. Es una persona inmersa en los miedos de este Olán, de este mundo. Por otro lado, Misajín, existe el miedo a lo sublime. Misajín, el consejo para quien quiera superar los miedos inferiores es que debe elevar todo a la raíz. ¿Cómo sería eso? Bueno, usar el mismo poder del miedo, pero en los lugares correctos. Sepamos, Misajín, que Elohim es el Todopoderoso.
es la causa de todas las cosas, y solo a Él debemos de temer. Porque si Elohim no lo quiera, nos abandona por un instante, no existiremos en la realidad. Como dice el libro de los deberes del corazón, quien teme a uno, no teme a nadie, y quien no teme a uno, teme a todos. Los jajamín dijeron, Misajín, el trueno no fue criado sino para enderezar la perversidad del corazón. Tratado de Brajón. Misajín, el miedo que surge al oír un trueno solo busca despertar el temor de Elohim en nuestros corazones. Misajín, el miedo es solo un ejemplo de todas nuestras malas cualidades que debemos eliminar de raíz, no para negarlas, sino para elevarlas y corregirlas en Kedusha, en santidad, donde se convierten en instrumentos de luz, de or. Misajín, si hay tristeza, debe aparecer donde la Torah dice que es permisible y necesario estar triste, y no en otros. De esa manera, Misajín, la tristeza será beneficiosa y no dañina. Si Elohim quiere, está prohibido reprimir las tendencias. Solo necesitamos inclinarlas hacia el lado correcto. Del mismo modo, Misajín, si alguien viene y me elogia por algo que hice, inmediatamente alabo a Elohim. No quedarme yo, sino darle la cabo al Todopoderoso, quien me dio una gran habilidad. Esto se llama eliminar de raíz, Misajín. Ese es un buen ejemplo. Preguntar qué me dice Elohim en este caso. Saber que todo proviene de Elohim. Bendito sea. También es eliminar de raíz. Si una persona sabe conectar todo con el Boreolán y sabe cómo usar todo en ella para su obra, entonces su realidad cambiará por completo. Y todas las fuerzas de su alma se enfocarán en la Kedusha, en la santidad. Mis las vasijas se elevarán a sus raíces y se endulzarán. Entonces todo estará en Kedusha, en santidad. El Shalom de la bendición dice que si una persona que sufre en la vida recuerda que Elohim está en todas partes, incluso Misajín en la pobreza y en la enfermedad. Tan pronto como sepa que Elohim se esconde allí, el sufrimiento desaparecerá y ningún castigo podrá sobrevenirle. No dejó el sufrimiento consigo, sino que lo elevó a Elohim. Todos hacemos esto en Yom Kippur, ¿recuerdan? Y este no es el lugar para profundizar. Esto será en otra ocasión. Tratamiento de conductos radiculares. El Baal Hasulán explica, Misajín, que solo existen dos fuerzas en la creación: el deseo de recibir y el deseo de otorgar. ¿De cuál es usted? ¿Cuál tiene? Misajín, un recipiente y una luz. Toda la sustancia renovada de la creación es el deseo de recibir. De él también surgen todas las leyes y todos los problemas existentes. Su raíz es el deseo de otorgar, porque la intención de la creación es deleitar a sus criaturas, y para que éstas se deleiten, debieron ser creadas con el deseo de recibir. Misajín, mientras el hombre siga incrementando su deseo de recibir, las leyes solo crecerán. Misajín, necesitamos
dulcificarlo desde la raíz. Necesitamos ser influyentes para así elevar todos los deseos de recibir a su raíz original, el deseo de otorgar. Misajín, el secreto de la lanza de Pinjas. Ponga atención. El secreto de la lanza de Pinjas. Misajín, mencionamos la lanza de Pinjas al principio. Misajín, esta lanza tiene múltiples propósitos. Está escrito en el Kadosh Ohar que la letra Men está en la mano del Malach de la muerte, esperando que se usen las letras, la Va y la Tam. Esto fue lo que le hizo a Java, está escrito. Y ella tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Bereshit 3:6. Misajín, el malaj de la muerte, la serpiente o el serpiente, la inclinación al mal que tenemos usted y yo, ahí aprovechó el momento y conectó la letra men con la ba y la ta que ella había pronunciado, trayendo así, Misajín, la muerte a la realidad de Adán y Java. Misajín, el Zohar continúa diciendo que cuando Pinjas vio la letra men en el aire sobre las cabezas de los israelitas, tomó las letras Resh y Hei y las unió en la men, recibiendo así una lanza y leyendo Keria Shema, que contiene las letras de Ramaj. Esta era la lanza, la espada de doble filo contra Hasatán, que elimina a todos los dañinos a través de la lanza. Pinjas trajo la Shekinah, la presencia divina que se había apartado del pueblo de Israel. Misajín, la lanza es el ramaj de los miembros, todas las reparaciones de un nivel completo, para así reparar todas las divisiones causadas por ese grupo de personas que reprendía sembrar o que pretendía sembrar más bien división en todo Israel. Gracias a las acciones de Pinjas, se estableció una conexión entre la inspiración de la Shekinah, de la presencia divina, y la expiación por todo Israel. Misajín, la corrección en las cartas, el Major Shemesh nos revela secretos aún más maravillosos sobre el uso de las letras de las Sagradas Escrituras. El Maor Beshemesh. Misajín primero dirige nuestra atención a dos aspectos de la parashá. Primero, que está escrito, Él apartó mi ira, que debería haber sido, Él apartó mi ira. Aquí en segundo, la raíz que na se escribe 3 veces. Él tuvo celos de mi celo entre ustedes, y yo no consumí a los Bené Israel en mi celo. La tercera vez, Misajín, supuestamente innecesaria, pero ciertamente no hay ninguna letra innecesaria en la Torah Kedosham y todo está dirigido a un propósito. Misajín, es sabido que Elohim creó el mundo con la Torah y todas las criaturas fueron creadas con las letras de la Torah. Esta es la materia prima, los cimientos de toda la creación, como está escrito en el Sagrado Zohar. Con las letras de Bereshit fueron creados los cielos y la tierra. Con las letras de Hágase la Or, el sol y la luna fueron creados. Y así fueron creados todos los mundos. Todo fue creado con las letras de la Torah. Como se explica en el libro de la creación sobre las diversas combinaciones de letras. De cada combinación se creó un mundo que aún existe y opera a través de ellas.
Los adiquín, los justos, son quienes hacen buenas combinaciones y mantienen una buena influencia en el Knesset de Israel. Sin embargo, Misajín, si Elohim, Israel, no cumple la voluntad de un lugar, las malas combinaciones persisten. Todo depende de las combinaciones, conexiones, tanto para bien como para mal. La luz y el sol continúan. Cuando dice, he aquí cuando los Bené Israel cometieron adulterio con las hijas de Moab, violaron un pacto sagrado que se llama sello. De esta manera, la combinación de mis sellos se convirtió en la combinación de mi ira, y la imagen de Elohim se apartó de ellos. El punto es que el guardián del pacto rebosa con una especie de de luz, que todo lo abarca. Y por lo tanto, cuando violaron el pacto, los que todo lo abarcan se apartaron de ellos. Y entonces la plaga se apoderó de ellos. Y aquí, Misajín, cuando Pinjas estaba celoso del pacto, la combinación de mi ira se convirtió en mi sello, y el que dijo, él hizo retroceder mi ira. Es decir, Misajín, él hizo retroceder mi ira y convertirlo, mi ira, en la combinación de mi sello. Una pregunta, ¿cómo merecía esto Pinjas? Bueno, a través de los celos que tenía del nombre, por lo tanto, celoso, celoso se menciona 3 veces. 453 con su en Coelé 454, como en el número del sello 454, es la gematría, es decir, al guardar el pacto, Pinjas era considerado un sello, un protector, por lo que los Benei de Shimón no tenían control sobre él. Vemos, Misajín, la importancia de las combinaciones de letras o la permutación de las letras en nuestras vidas. Quizás Misajín no sea tan claro como cada uno de nosotros es copartícipe de la creación y cómo exactamente hacemos algo que no vemos, pero todos podemos comenzar a notar cómo a través de nuestras acciones cambiamos la esencia de las cosas. Como una herida puede convertirse en placer y viceversa. Si Elohim quiere, incluso en las simples intenciones del periodo entre los productores, que ahora estamos al comienzo, podemos ver la importancia de las letras. Como en la bendición de Rezá, en la oración de la Amidá, debemos observar que las letras de Rezá son también las letras de Tzra, y que todos los problemas serán endulzados y transformados en un verdadero deseo por lo correcto. Así que trabajemos cada uno de nosotros, Misajín. Control de la imaginación, Misajín. Trabajemos también ahí, en el control de la imaginación. Miremos que después del acto de Finés está escrito, y el Adón habló a Moshe diciendo, consuela a los marianitas y hiérelos, porque te afligen con sus aflicciones, las cuales te afligieron en el asunto de Peor y en el asunto de que sí, la hija de un marianita, su hermana, la cual fue herida el día de la plaga en el asunto de Peor. Misajín, la Torá dice que se debe tomar venganza sobre los marianitas. Toda la nación que trajo este obstáculo de entre ellos debe de ser eliminada. Misajín, ya sabemos que la Torá no es solo un asunto simple, sino que también se trata de fuerzas, movimientos que operan en el alma humana. El nombre Marián proviene de las mismas letras de la raíz que la palabra imaginación. El poder de la imaginación está presente en todos nosotros y actúa sobre nosotros,
con mucha fuerza. Como todo en este mundo, la imaginación tiene un poder constructivo y destructivo, positivo y negativo. Necesitamos usar la imaginación para servir a Elohim, como Edemen le Elyon, Yesayah 14:14, y cuidarnos de las imaginaciones que nos alejan del buen camino. Lo que dice el rabino Natman es que en nuestra generación el nombre de la inclinación al mal es el poder de la imaginación, que lleva a las personas a falsas imaginaciones y las engaña hasta perderlas por completo en la materia. Por lo tanto, Misajín, se nos ordena eliminar a los marianitas, eliminar por completo el poder negativo de la imaginación dentro de nosotros. En general, dice el rabino, el verdadero control en la vida debe de residir en la claridad de pensamiento. Mediten esas palabras, Misajín, para el crecimiento de nuestra Neshama. En ver la realidad real y no lo imaginario. Fin del asunto, Misajín. Hablamos de las letras que conforman toda la realidad de la creación. Y no se trata de misticismo. Tampoco vinimos a despertar el poder de la imaginación y ahora empezamos a ver letras volando por los aires. Isajín, precisamente en el periodo que nos espera, un periodo entre los productores, un periodo de leyes, un periodo en el que se revelan las deficiencias, las estrecheces del alma. Isajín, debemos activar el pensamiento claro y aumentar el poder de las buenas acciones por encima del poder de los meros pensamientos y las falsas imaginaciones. Esta es la manera de cambiar cualquier situación, de cambiar la realidad. La raíz de todo esto es la inversión de nuestra voluntad, de recibir en la voluntad, de influir una verdadera influencia. Mediante esta dulzura, toda la realidad del mundo cambiará. Que la justicia de Pinjas esté con nosotros y nos permita realizar obras más completas. Amén. Isajín, el que supera sus propios estándares, supera la naturaleza de las virtudes humanas, es el poder de lograr la corrección completa en la vida humana. La Parashá Pinjas, según la Kabbalah, debemos demostrando amor en tiempos difíciles. Misajín, desde la época de Moshe, en todas las generaciones, las 3 semanas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, siempre han sido difíciles y llenas de calamidades para el pueblo de Israel. Este periodo se domina entre los egipcios, así se le llama. La persona se encuentra en una situación espiritual difícil, lo que la sabiduría cabalística denomina pequeñez de mente. El alma está como apretada entre el 9 de Ab, en los 3 Shabbats de este periodo. Se recitan 3 Hatarot de calamidades. E inmediatamente después del 9 de Ab, se recitan 7 Hatarot de consuelo hasta el final del año. Quedan 10 semanas para el gran día del juicio, Rosh Hashanah, ¿sí? Haciendo el conteo, y el día en que a cada criatura se le asigna una nueva vida también. Este periodo es el momento del despertar y observar que vale la pena corregir en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea para estar preparados para la situación que decidirá el destino del año venidero. En la primera Hatará de calamidades, el profeta Jeremías
recibe la misión de condenar al pueblo de Israel por sus crímenes. El templo se alza en Jerusalén y el pueblo viola toda la ley espiritual posible. La Jactará comienza y sucedió que la palabra de Elohim, ¿qué ves? Jeremías dijo, veo una vara de almendras. Y el Adón me dijo, hiciste bien en ver, porque soy diligente en cumplir mi palabra. Jeremías 1. Misajín Rashi interpreta la parábola en el contexto del periodo entre Shemó, cuando dice, este almendro florece rápidamente antes que todos los árboles, y yo también cumplo mi palabra. Y el Midrash de la Gadá dice, este almendro es desde el momento de su embalsamiento hasta que se completa su maduración. 21 días según el número de días entre el 17 de Tamuz, cuando la ciudad fue tomada, y el 9 de Ab, cuando la casa fue incendiada. Cosas difíciles de digerir. Elohim le revela a Jeremías que ya está decidido a destruir. Sin embargo, Misajín, más adelante encontramos uno de los versos más hermosos sobre el amor. Elohim le dice a Jeremías, ve y proclama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Adón, recuerda la bondad de tu juventud, el amor de tu juventud, cuando te seguí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías 2:2. En la profecía de la calamidad, el amor del Boreolán por nosotros se menciona como un amor de compromiso. Aun cuando Elohim se propone a destruir, recuerda su gran amor. Hablemos del emparejamiento espiritual, Misajín. Misajín es precisamente en el punto álgido de la destrucción que se revela un milagro. El rabino Resh Lakish dijo, cuando los gentiles entraron al templo, vieron querubines enfrentados. Yomá 5. En el momento más difícil, cuando aquellos malvados irrumpieron en el lugar santísimo, los querubines sobre el arca se encontraron enfrentados. Misajín, los querubines fueron un milagro. En un pasaje está escrito, y cada uno se volvió hacia su hermano, en Shemó 25:20. Y en otro dice, y cada uno se volvió hacia su casa, de Barín 3:13. Aquí aprendemos, Misajín, es decir, espalda con espalda. Los sabios, los jajamín, explicaron las dos situaciones. Aquí, en un momento en que Israel hace la voluntad de un lugar, aquí, en un momento en que Israel no hace la voluntad de un lugar, Baba Batra 6. De sus palabras se desprende que durante la profanación del Kadosh de los Kadoshin, en el momento de la destrucción, se descubre que Israel cumplió la voluntad de un lugar, lo cual constituye una gran sorpresa. El día de la destrucción, Tisha B'Av, también se llama el día de la serpiente. ¿Sí? La serpiente en la gematría es el Mashiach, porque en este día nació el Mashiach ben David. El Benei Issacar explica la situación. Misajín, la razón dice, la razón es que, dando que el alma del Mashiach ben David es un alma superior y más completa, y de ser así, el alma necesitó una combinación superior para su nacimiento. Precisamente, Misajín, en el momento de la destrucción hubo una combinación espiritual superior. Cuando dice, ahora podemos considerar el ahavá físico en este mundo como el ahavá entre amigos y entre un hombre y su esposa.
Cuando están juntos, el Ahabá no se reconoce de esa manera. Lo que no ocurre es que cuando desean separarse y alejarse por un largo tiempo, las almas se maravillan con un Ahabá excesivo, un Ahabá intenso por la magnitud del anhelo. Y por lo tanto, un hombre debe de visitar a su esposa cuando emprende un viaje. Llevamos 62, etcétera. Por lo tanto, en nuestras diversas estaciones, la separación entre los fieles se realiza el 9 de Ab, llamado el día de la partida de viaje. De la pareja nació el Mashiach del alma, del más alto y completo, el Hijo. Tamuz y Af, ¿sí? En el mes de Af, el día 3. Y donde los sabios escribieron, el Hijo significa que se requiere una profunda reflexión sobre estas grandes cosas. Respuesta tardía. Isajín, en el momento de la destrucción, el pueblo de Israel comprendió la magnitud del desastre e inmediatamente buscó una renovada cercanía con Elohim. El rabino Tzadok Cohen de Lublin dice: cuando vieron que los enemigos habían entrado en el templo, todo Israel inmediatamente pensó en arrepentirse, solo que ya se había emitido un decreto. Y como Jeremías los reprendió, ¿por qué no se arrepintieron hasta que se emitió un decreto, para que entonces no hubiera sido destruido? Bueno, entonces inmediatamente Israel en general se puso a hacer la voluntad de un lugar, y de esto nació inmediatamente un Mashiach. Porque ciertamente entonces aceptaron y se arrepintieron, y si debían corregir todo, habría sido apropiado que la verdadera corrección fuera inmediatamente por un Mashiach nacido. Y por esta razón, los querubines inmediatamente volvieron sus rostros, cada uno hacia su hermano. Y por lo tanto, cuando las naciones del mundo encontraron a los querubines desollados unos a otros. Devarim 13. Como se mencionó, abajo el terrible encubrimiento de la destrucción, se revela el Ahabá de Elohim por el pueblo de Israel. Cuando dice: recuerdo la bondad de tu juventud, el Ahabá de todo tu ser. Y se revela el Ahabá de Israel por Elohim. Querubines que se protegen naturalmente. Misajín, la profunda moraleja aquí es la importancia de despertar un instante antes de que se tome una decisión y todo sea destruido. ¿Cuánto vale la pena descubrir el Ahabá y la conexión antes de que sea demasiado tarde, Misajín? Los sabios dijeron: toda generación que no construye el templo en su día es como si hubiera sido destruido en su día. Yerushalmi, Yomá 1. Misajín, el pueblo de Israel regresó a su tierra después de 2000 años del exilio. Regresaron a Jerusalén y a todos los lugares sagrados. El corazón se llena de asombro y gratitud infinita. Sin embargo, Misajín, aún debe verse que el panorama no está completo. En el monte Sión, que está desolado, las zorras lo pisan. Lamentaciones 5:19. Las zorras lo pisan, son naciones ajenas. Las zorras aún lo pisan. El lugar está destruido. Hay que recordar, Misajín, también que la causa principal de la destrucción fue el odio gratuito entre el hombre y su prójimo, defecto que aún no ha sido corregido. Incluso
hasta en las mejores familias. El que supera sus propios estándares. El que supera sus propios estándares, misajín. La corrección del odio gratuito requiere que el hombre trabaje y corrija sus dimensiones. El Noam Elimelech dice, el hombre no fue creado en el mundo excepto para romper la naturaleza. El pequeño Tzaptil, es decir, para romper sus dimensiones naturales. En el libro Tomer Débora, el Ramaj enseña que el hombre fue visto como semejante a su creador, y entonces sería en el secreto de la creación suprema una imagen y semejanza, para asemejarse así a las acciones de la corona, que son 13 dimensiones de la compasión suprema. Misajín, en el primer grado, el grado de ¿quién es un Elohim como tú? Está escrito, Misajín. No hay descanso que el hombre no sea nutrido y sostenido por el poder del poder supremo que fluye sobre él. Y encontrarás que desde la eternidad el hombre nunca ha pecado contra él, contra el Creador, que él, el Boreolán, el Creador, no será descansado por él de la abundante lluvia que fluye sobre su existencia y el movimiento de sus miembros. Con el hecho de que el hombre peca por ese poder, el Boreolán no se lo impide. En general, el Kadosh bendito sea, no sufre la afrenta de su ser un masfir, en quien el poder de los movimientos de sus extremidades es poderoso. En Ramán añaden lo que no es capaz de pensar. Tomer Débora, en su comentario sobre el libro, el rabino Shlita dice la regla desde el punto de vista de la honestidad. La medida de la Emet es como el agua que fluye de una cara a otra. Proverbios 27:19. Lo que significa, misajín, que el movimiento del lado del masfir es en la misma medida y manera que el del trabajador y el del receptor, tanto para bien como para beneficio, y viceversa. Y aquí, misajín, el movimiento del masfir es una abundancia de existencia y el movimiento de las extremidades. Y estos son de gran misericordia e inmensa bondad. Mientras que el movimiento del receptor es lo opuesto. Patea, calumnia, desprecia y se burla del masfir. Y ambos movimientos aparecen, todos a la vez en ese momento. Es decir, incluso quien se pone de pie y grita que no hay Boreolán en el mundo, no hay creador en el mundo. En ese momento, el Boreolán sufre un insulto y continúa otorgándole la capacidad de hablar, etcétera, etcétera. En el Tomer Débora concluye, esta es la medida que el hombre debe acatar. Deseo tolerancia y por eso su ser se ofende, incluso hasta este grado. Y con todo esto no tendrá su bien de quien lo recibe. Así es como una persona debe comportarse, transgredir sus estándares, y la Gemara escribe sobre esto. Quien transgrede sus estándares, transgrede todas sus transgresiones, como está dicho. El que carga con el pecado y transgrede una transgresión, quien carga con el pecado, ¿quién carga con el pecado, misajín? A quienes transgrede una transgresión. Esto está en Rosh Hashanah 17. Misajín, la Parashá Pinjas enseña una gran lección sobre transgredir los estándares y dedicarse uno mismo por encima de la naturaleza.
¿Quién es Pinjas? Misajín, al final de la sección anterior ocurre un tremendo evento espiritual que afecta a todo Israel por todas las generaciones. En el centro del evento se encuentra Pinjas. Pinjas ben Eleazar ben Aharón el Cohen. Aquí, Misajín, los Jajamín dijeron que cuando Pinjas mató a Zimri ben Saló y a Kesi, la hija de Tesur, su alma floreció de él con gran devoción. El Ramá de Pano dice, así como el alma de Isaac floreció en el momento de la Akedam, así las almas de Israel florecieron en el Sinaí, y el alma de Pinjas en Sitín. Misajín está escrito en el sagrado Zohar, Nadá y Abihu, quienes no fueron consumidos de ese mundo para él, porque se reencarnaron en Pinjas, y él los corrigió. Esto está en la escalera de Pinjas 35. Cuando el alma de Pinjas regresó a él, las almas de los dos Benei de Ajarón, que murieron cuando le ofrecieron fuego extraño, se transmigraron en él. Además, el Zohar dice, Misajín, Eliyahu es Finés, quien estaba celoso por el pacto, acerca de quien se dice, yo estaba celoso por mis celos. Lamentaciones de Pinjas 36. Misajín, durante el reinado del malvado Acá y el gobierno de los profetas de Baal sobre Israel, está escrito, y he aquí la palabra del Adón vino a él y le dijo, ¿cuál es tu propósito, Elías? Y él respondió, estoy celoso del Adón, el Elohim de los Sebaot, porque los Bené Israel han abandonado tu pacto. Miqueas 1:19. El Midrash escribe, Misajín, el bendito le dijo, siempre estás celoso, celoso de los incircuncisos por su fornicación manifiesta. Como se dice de Pinjas ben Eleazar, y aquí estás celoso. Tu vida es que Israel no realice la Brit Milá hasta que los veas con tus propios ojos. Por eso los sabios establecieron que debían ofrecer un lugar de honor al Malaj del pacto. Esto está en Piedra 1:29. Pinjas cometió un acto de autosacrificio que excedía su naturaleza. Tomó una lanza en su mano y mató al jefe de una tribu de Israel, externamente. Esto parece un acto fanático e irrazonable. Internamente, Ramá ocupa el puesto 248 en la gematría, ponga atención. Y en la gematría de Abraham, el conducto de la gracia, Pinjas realizó un acto de ajabá, de amor, con todas sus fuerzas, y salvó la vida de Zimri ben Salón de la pérdida total. También detuvo la gran plaga que estalló tras el acto de Zimri, y mató a 24,000 personas de la tribu de Simón. En este gran y terrible acto, Misajín, nació una figura sobrenatural que ha acompañado al pueblo de Israel en todas las generaciones. Todas las generaciones transcurridas desde entonces. El profeta Eliyahu es recordado para siempre. Superando la naturaleza, Misajín, la parashá comienza con la recompensa que recibió Pinjas. Por eso digo, he aquí, te daré mi pacto de Shalom, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de Cohen eterno. Misajín el Midrash dice, el bendito dijo en la Torá, él tomará su recompensa, Bemibar Rabá 21. Misajín al dar su recompensa eterna, el bendito da testimonio de que su acción fue una acción eterna. Además, Misajín, la Torá atribuye a Pinjas, después de Ajarón, el
sacerdocio. Pinjas ben Eleazar ben Aharón, el Cohen. Rashi dice, ya que las tribus lo despreciaron, viste que este hijo de Putí, cuyo padre materno, Yitro, engordó terneros para la idolatría y mató a un jefe de una tribu de Israel. Por lo tanto, la escritura vino y lo atribuyó después de Aharón. El Isfri añade, un Cohen, un Benei celoso de un Benei celoso, un Gergistá de ira, un Gergistá de ira. Aquí, Misajín, está claro que todo el pueblo sabía que Finés, Pinjas, estaba relacionado después de Aharón el Cohen, pero la declaración de la Torá aquí enseña, Misajín, sobre la naturaleza de la acción que realizó y el camino de cada persona en el trabajo de corregir el propio carácter y superar la naturaleza. El Kebá, Sofer, habla sobre el carácter y las cualidades de Pinjas y la contradicción en su acto. Dice, porque es propio de los Benei de Abraham ser misericordiosos, y más aún de los Benei Aharón, cuyos padres eran pacíficos y buscadores de Shalom. Y aquí Pinjas mostró un acto de gran crueldad. Por lo tanto, las tribus lo despreciaron, argumentando que había cometido celos debido a la crueldad inherente a su sangre, de su abuelo Yitro. Y que alguien que es por naturaleza iracundo, irritable, no es novedad que una vez se vuelva celoso por la honra de Elohim y se vengue por amor a su nombre de quienes cometen transgresiones. Por lo tanto, la escritura lo atribuyó a Aarón, cuya naturaleza era como la de su abuelo Aarón, quien era misericordioso. Misajín, el punto importante es que superó su naturaleza de ser celoso de los celos de Elohim, porque se esforzaba y se fortalecía tanto por la honra de Elohim que hacía algo a lo que su naturaleza se oponía. Misajín, cada persona tiene una naturaleza determinada y durante una prueba se mide por su capacidad de superarla para hacer lo correcto. Por naturaleza, Misajín, Pinjas era tan misericordioso como su abuelo Aharón y tan bondadoso como nuestro padre Abraham. Por lo tanto, Misajín, para él, el acto de celo fue una superación de la naturaleza, una transgresión total de sus dimensiones. Y el resultado, como se mencionó, fue que nació aquí una figura sobrenatural que, solo después de muchas generaciones, ascendió al cielo en una tormenta de fuego. Hablemos del salario de todos, Misajín. Misajín, la Gemara relata un lamentable caso de un error de escritura. ¿Sí? Se dice que el malaj de la muerte envió a su mensajero a matar a una mujer llamada Miriam Magdala. Char, pero su mensajero tomó en su lugar a otra mujer llamada Miriam Magdala, Dardaki. El rabí Bibi Bar Abaye preguntó al malaj de la muerte qué debía hacerse con los años restantes de aquella Miriam que falleció prematuramente. Ponga atención aquí, el demonio le respondió. Cuando veas a un erudito que excede sus posibilidades, dale todos esos años. Ageo 4, el Maharán, conecta esta Gemara con el caso de Pinjas. No hemos encontrado a alguien que se exceda más que Pinjas, pues todo ser vivo se protege del daño y huye del peligro. Y más aún, si no se pone en peligro huyendo de la vida. Y aún más debería el hombre, el elegido de la creación, protegerse del peligro.
y aquí vino Pinjas, y se puso en gran peligro, aunque toda la tribu de Simón se unió contra él y quiso matarlo, y se le exigió que realizara grandes milagros, y fue recompensado por todo esto. Y por excederse tanto, recibió todos los años restantes de la vida de los que murieron en la plaga. Y ahora, aunque no todos tuvieran solo un año más de vida, el cálculo ya le llega a 24,000 años de vida. Y esta es la razón por la que Pinjas es Eliyahu. Sigue vivo hasta el día de hoy. No ha huido al mar ni se le ha apagado la vista. Además, misajín, de todas las recompensas que recibe una persona que excede sus posibilidades, también se le concede la longevidad, el anhelo por el futuro. Misajín, las 3 semanas de Oriente Medio no son solo días de luto por la destrucción, son días que buscan despertar en nosotros un sentimiento de privación y el anhelo de reparar el odio gratuito que destruyó el templo. A días de anhelo en los que Israel anhela y espera la salvación. Y estos días contribuyen a la construcción del templo, misajín. Netivó Shalom. El rabino Jaim Vital escribe: dijeron que cuando una persona parte de este mundo, el ángel de la muerte le pregunta: ¿te dedicaste a la Torá? ¿Estudió de la Torá y a los actos de bondad? ¿Actos de bondad? ¿Reinaste sobre tu cuerpo mañana y tarde, aceptando el yugo del reino de los cielos, recitando el Shema? ¿Reinaste sobre tu compañero con tranquilidad? Si tiene estas cosas, su alma parte con un beso, y si no, etcétera, etcétera. En el Sharei Kedushá, puerta de la Kedushá 2:2, y las palabras mismas claman al corazón del cielo. Cuando dice con pregunta: ¿reinaste sobre tu compañero con tranquilidad? Aquí, misají, no solo debemos reinar sobre el Creador, sobre nosotros. Es simple. Debemos hacer de cada uno de Israel nuestro rey. Como dice la oración que decimos todos los días. Y mi alma será como polvo para todos. Misajín, 10 semanas antes de Rosh Hashanah lidiamos con la destrucción y la privación para que el hombre pueda saber lo que le falta personalmente y lo que le falta al mundo en su conjunto. Misajín, un tiempo de anhelo por Elohim, hay un anhelo general y personal de cada Yehudí, de cada israelita, por la redención de su alma en el sentimiento de su Elohim. Y este es también, misajín, el tema de Tisbe Ab, en el que lloraron no es llorar por llorar, sino llorar de anhelo. Y esto continúa la construcción del templo. Esto está en Netivó Shalom. Carecemos, misajín, del amor simple por Israel, del amor libre, en una realidad de confusión e incertidumbre. Carecemos de: juzga a cada hombre según su justicia. Abot 4:6. Desconocemos, misajín, ni entendemos los cálculos del cielo, pero sabemos que el hombre está obligado a trascender sus limitaciones y cumplir el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, yo soy el Elohim, se realizará en él y alcanzará la meta de la devoción del hombre a su creador. Así que ya basta de imaginaciones, misajín. Una breve mirada al interior del caso de Pinjas. Misajín, la vida de cada uno de nosotros está llena de imaginaciones, como le dije anteriormente. Algunas son buenas y otras no tanto. El poder de la imaginación, al igual que los demás poderes del alma,
se le otorga al hombre para que aprenda a usarlo en beneficio del propósito de la vida. Estamos aquí para conectarnos con la luz divina. El propósito es volver a unirnos en devoción a la luz del Boré Olam. Misajín, pero las fuerzas en la creación fueron creadas y hechas en oposición unas a otras, como está escrito. Esto es lo que Elohim hizo. Misajín, en todo hay un potencial positivo y un potencial negativo, en igual medida. El poder de la imaginación también puede ser engañoso y también en ambas direcciones. El poder positivo en la imaginación está en el secreto de la escritura, que dice, Edamá hasta lo más alto. Misajín, en este contexto, el adjetivo hombre viene de la palabra imaginación. El rol del hombre es ascender y asemejarse en sus hechos y acciones a los hechos y acciones de nuestro Creador. Bueno y benéfico. Bueno y benéfico. Como el Boré Olam influencia bien para sus criaturas. Usted y yo también influenciaremos y seremos buenos para las criaturas. Esta es la manera, Misajín, de comparar la forma con la or del Boré Olam y aferrarnos a él. Como dice el profeta, subiré sobre las alturas de las nubes, desde la tierra hasta lo más alto. Esto es en nuestra conciencia, Misajín. Esta es la imaginación exaltada, la positiva, la de la derecha, la de la or. Misajín, durante el curso de la creación, el bien y el mal se mezclaron desde el pecado del árbol del conocimiento. El bien y el mal se han usado juntos en todo el mundo. El papel del hombre es discernir entre ellos. Ese es nuestro deber, el suyo y el mío. Misajín, en la Parashá Pinjas, Moshe recibe el mandato de discernir el poder de la imaginación. Cuando dice, golpea a los marianitas y los derrotarás. Yendo a la guerra contra Marián. El nombre Midín viene de la palabra imaginación. Los marianitas representan el poder de la imaginación malvada, para que tenga una idea. En términos simples, Misajín, extraviaron a Israel a inculcarles pensamientos extraños de lujuria y el deseo de recibir para sí mismos. En el fondo, Misajín, cada persona tiene un poder imaginativo, un poder de imaginación, el poder negativo de la imaginación y el poder imaginativo positivo. Misajín, el que genera malas imaginaciones, imaginaciones que debilitan, paralizan, aíslan, las que derriban a una persona, las que la convierten en un Adán de la palabra Adam, suciedad, más material y menos espiritual. El rabino Naiman dice que en nuestra generación la inclinación al mal se llama poder de la imaginación. Es quien infunde falsas imaginaciones en las personas y las engaña hasta que se pierden por completo en la materia. Por lo tanto, Misajín, el mandamiento eterno de la Torá es: ataquen a los marianitas y desechen las imaginaciones que los oscurecen. Esta es una guerra espiritual, Misajín, que se libra constantemente en nuestros interiores. Estamos aquí para usar las imaginaciones como motor de acción y crecimiento positivos. Es importante, Misajín, que cada uno de nosotros observemos las imaginaciones de la imaginación que lo atraviesan y aprendamos a reconocer cuáles provienen de los marianitas que lleva dentro cada uno de nosotros.
cuáles rebajan su ruaj al polvo, cuáles debe cortar y arrancar de su corazón, y cuáles provienen de la buena imaginación que construye su estatura espiritual y lo eleva a la adicción a la luz divina. Así que mediten todas estas palabras, que esta reflexión sea buena para su Neshama. No olvide compartir este material, mis amados ajín. Comparta, suscriba a todos aquellos que lo conocen a usted. Haga el bien sin mirar a quién, que su recompensa está en el cielo. Un abrazo a la distancia, se le ama. Un shalom gadol para usted, para su mishpachá, de parte de la Yohanan. Lejitra o misajín.